Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Sonia Quintana, soy la subdirectora de evaluación en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Esta tarde, la razón de nuestra convocatoria es para realizar la sesión para el ámbito de los órganos desconcentrados, descentralizados, paraestatales y auxiliares de la Ciudad de México en materia de obligaciones de transparencia, en esto que conforma la primera jornada de asesorías técnicas especializadas que esta Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación realizará este año como parte del equipo de Estado Abierto que coordina la comisionada María del Carmen Nava-Polina, de manera que para no retrasar más el tema, yo quisiera iniciar haciendo una presentación de las personas que conformamos este equipo y que regularmente ustedes es a quienes acuden cuando tienen alguna duda o algún tema relacionado con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Como les comentaba, yo soy la subdirectora y colaboramos en este equipo. Las personas que a continuación les voy a pedir que se presenten para que ustedes ubiquen su nombre, su cara y las funciones que realizan dentro de este equipo. Si son tan amables, Manuel, por favor. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Esparza Moreno. Soy jefe de Departamento de Estadística y yo veo los temas normativos de la subdirección, sobre todo en cuestión de evaluación, comités de transparencia, tablas de aplicabilidad, etcétera. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias, Manu. ¿Serías tan amable de dejar de compartir un momentito mientras son las presentaciones para que se pueda ver la pantalla completa? Muchas gracias. Ahora le pediría por favor a Anabel Mora que también se presentara. Y buenas tardes, mi nombre es Anabel Mora, yo soy jefa de Departamento de Justicia Abierta y evaluadora también. Buenas tardes. Gracias, Anabel. Está un poquito bajo tu volumen, pero sí se escuchó. Le pedimos ahora a la licenciada Andrea Angelini que nos haga favor de presentarse, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Angelini y estoy como líder de proyecto en el tema de evaluaciones, así como también colaboro con el área de Estado Abierto. Gracias, Andrea. Si se pudiera presentar, por favor, ahora David. Hola, buenas tardes. Yo soy David Jiménez, líder de proyecto aquí en la subdirección de evaluación. Habrán visto mi nombre tal vez en alguno de los correos que les enviamos sobre distintos diagnósticos, cuestionarios. Me encargo principalmente de estadísticas, pero también de evaluación, cualquier tema relacionado con los cuestionarios conmigo. Y estos cuestionarios son fundamentales para los temas de transparencia, los temas de registro, temas con el INEGI, etc. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias. Y a propósito de lo que nos ayuda a hacer David, hay algunos sujetos obligados que todavía nos deben su cuestionario de comités de transparencia, así que estamos en el plazo. Les agradecemos su pronto envío para los que faltan. Y a los que ya lo enviaron, muchas gracias por atender este requerimiento. Y finalmente, pero no menos importante, el licenciado Jorge Ulises Mendoza, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Ulises Mendoza, líder de proyecto en la subdirección de evaluación. Soy evaluador. También me dedico a verificar la integración de comités de transparencia para su aprobación. Asimismo, asigno formatos en el CIPOT y me encargo de la gestión de la dirección. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Como se habrán dado cuenta, pues somos poquitos, pero hacemos muchas cosas y las hacemos con mucho gusto porque el objetivo que tenemos en este equipo de Estado Abierto pues es acompañarlos en el proceso de cumplimiento a las obligaciones de transparencia que tienen los sujetos obligados. Y con muchos de ustedes hemos tenido oportunidad de entablar conversaciones en lo individual, a veces en reuniones uno a uno y a veces en pequeños equipos. De todas formas, nos da mucho gusto siempre atenderlos
y tengan la certeza de que pues este es nuestro trabajo, pero además lo hacemos con mucho gusto. Y si no, nosotros no tenemos la alternativa de primera mano, sí haremos todo lo posible por ayudarlos a resolver el tema con el área o con la persona que sea la indicada. Entonces, dicho lo anterior, quisiera ahora sí que empezáramos a compartir la presentación para comentarles de qué va a tratar esta sesión brevemente. Es una sesión que tiene como objetivo, pues, presentar algunos temas generales, pero sobre todo lo que queremos es escuchar si tienen alguna duda en concreto de estos temas que vamos a abordar, pues que este sea el momento de externarlos de manera que, y si no fuera posible agotarlos ahora, pues podemos mantener la comunicación y hasta que se solvente y se agote esta temática. Esta presentación que ahora está proyectando Manuel, se las vamos a hacer llegar, incluye en una primera lámina el directorio con los datos de contacto de todas las personas que participamos en la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, a cargo del maestro Aldo Antonio Trapero. Y como les reiteraba, les comentaba hace un rato, pues somos esta parte desde la dirección que conforma el equipo de Estado Abierto que coordina la comisionada María del Carmen Nava. Los objetivos de esta sesión es que se puedan conocer, hacer un repaso general a cómo deben de dar cumplimiento los sujetos obligados a las obligaciones que marca la ley, a las cuestiones normativas que ya tiene la ley. Pues más allá del cumplimiento per se, está también pues ayudarlos a mejorar, a tener una mejor rendición de cuentas y evitar que se presenten denuncias por vacíos de información. De manera que los objetivos específicos que tiene esta sesión pues son 4, y también en el cuarto me voy a detener porque esa es la razón de que también en esta sesión nos acompañe el licenciado Enrique López, quien trabaja directamente en la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava, quien tiene el objetivo de transmitirles algunos elementos que en el trabajo que ellos realizan en la proyección de recursos o en la determinación de las denuncias que se llegan a presentar al Pleno, pues han encontrado que los sujetos obligados podrían mejorar. Entonces, les van a transmitir algunos tips y recomendaciones de cómo atender mejor estos elementos del cumplimiento de obligaciones de transparencia. En lo que concierne a los temas que se van a abordar en la dirección, pues son 3, básicamente. Queremos hacer un repaso muy rápido. Sabemos que ustedes, pues es la materia de todos los días, entonces no vamos a abundar mucho en esto, pero solo vamos a ubicar la normativa en materia de obligaciones de transparencia dentro de nuestra ley. Vamos a hacer una revisión de los criterios y los calendarios que se utilizan tanto para la carga como para la verificación de las obligaciones de transparencia a través de señalar algunos aspectos relevantes de los lineamientos técnicos de evaluación, que son el instrumento fundamental que se utiliza para estos dos aspectos, ¿no? La carga y la evaluación. Y finalmente vamos a hacer un repaso a lo que tiene que ver con las denuncias por vacíos de información pública, que como saben, pues son otras de las verificaciones que esta área realiza para establecer si hay o no cumplimiento a lo que marca la norma en materia de obligaciones. Así que, sin más preámbulo, pues yo daría inicio señalando cuáles son dónde están ubicadas las obligaciones de transparencia. Pues todos sabemos que es en las 54 fracciones que están establecidas en el artículo 121 de nuestra ley. Son obligaciones que en principio aplican a todos los sujetos obligados, salvo cuando su normativa no les posibilita esto. Tenemos también dentro de este paquete de obligaciones comunes aquellas establecidas en el 122 para el Poder Ejecutivo, como del que ustedes forman parte. Y aquí nosotros lo que verificamos son las 3 fracciones que constituyen el artículo 122. Y aquí hago un paréntesis porque para recordarles que no solamente hay que publicar, transparentar la información que tiene que ver con programas sociales, sino cualquier tipo
de ayuda, subsidio, estímulo o apoyo que se dé de manera de recursos, o sea, con cualquier tipo de recurso público, ya sea monetario o material. Entonces es muy importante que si hay población beneficiaria, si hay calendario, si hay un perfil, hay convocatorias, aunque no se llame programa social, esta información se tiene que transparentar en este artículo 122. Luego tenemos pues las obligaciones de transparencia específicas que para el caso de ustedes se ubican en el artículo 123 que les aplica además de la administración pública central a todos sus órganos desconcentrados, descentralizados, auxiliares y paraestatales. Y están por otra parte las disposiciones particulares que ubicamos, 2 láminas después, Manu, por favor, en el artículo 141, 142, 143 y 144. En estos dos primeros, el 141 y 142, nada más me voy a detener un momentito porque estos dos artículos son de aplicación para todos los sujetos obligados a partir de la reforma que tuvieron los lineamientos en 2019. Y aquí básicamente hay un mandato de publicar lo mismo que ya se tiene que publicar en la fracción 30 del artículo 121, de manera que pues casi con cumplir eso y poner el hipervínculo, están transparentando y dándole cumplimiento a estas obligaciones. Y lo mismo, si tienen en su tabla de aplicabilidad el artículo 29, perdón, en la fracción 29 del artículo 121, que se refiere a contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones, tienen que publicar un hipervínculo a esta información en el 142. Posteriormente tenemos otras disposiciones particulares en el 145, 146 y otra de las que se adicionó con la reforma que sufrieron los lineamientos es el artículo 172 que se refiere al índice de expedientes que se reservados. Entonces, aquí también hay que hacer una réplica a lo que ya se está publicando o lo que ya se tiene publicado en la fracción 43, específicamente el 43B del artículo 121. Entonces, bueno, pues esta es una ubicación muy rápida, muy general, que solo tiene el propósito de refrescar de que el terreno en el que estamos parados. Y a continuación le voy a ceder el uso de la palabra a la licenciada Anabel Mora, quien nos va a explicar con más detalle lo que tiene que ver cómo están establecidos los lineamientos técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información de obligaciones de transparencia, que es como nuestra carta de navegación para, tanto para ustedes como para nosotros. Nosotros verificamos conforme lo que dice este lineamiento y ustedes tienen que hacer la carga conforme dice este lineamiento. Y lo mismo para evitar que alguna solicitud de información o alguna denuncia, alguna solicitud de información se vuelva recurso o la mala publicación o la información mal publicada sobre alguno de estos aspectos se pueda detonar en una denuncia por vacíos de información. Así que sin más, le cedo la palabra a la licenciada Anabel Mora, que nos va a hablar de estos dos temas, lineamientos y evaluaciones. Buenas tardes nuevamente. Efectivamente, yo les voy a hablar de los lineamientos técnicos para publicar la información. Como ya les comentó Sonia, nosotros nos basamos en estos lineamientos para realizar las evaluaciones. Aquí estos lineamientos se presentan los formatos, los criterios de cómo debe de ser publicada y actualizada esta información. Los lineamientos, bueno, tienen las disposiciones generales, las políticas para la publicidad y la actualización de la información, los criterios para la publicación y la homologación de las obligaciones de transparencia, la metodología de evaluación y los anexos. Ahora bien, la que sigue, por favor. También para poder cumplir con las obligaciones de transparencia, contamos con las tablas de aplicabilidad, que muchos de ustedes ya las conocen.
En esta se presentan los artículos y las fracciones que les aplican. A partir de marzo del 2021 hubo una reforma en los lineamientos generales y ahora se deben de publicar en el formato 121.00. Entonces, en esta tabla lo que vamos a encontrar es, como les mencioné, los artículos y las fracciones que les aplica, así como las que no les aplican. Pero en este caso ustedes deben de fundar y motivar de acuerdo a sus funciones o a sus atribuciones el por qué no les aplica. Y esto, bueno, es un dictamen que también emite la dirección una vez ya revisado con ustedes. La que sigue, por favor. Aquí, bueno, los artículos o las fracciones que aún no estén previstos en el dictamen que es vigente, se van a considerar aplicables hasta que se emita un nuevo dictamen. Entonces, en este caso, como les había mencionado, ustedes nos deben de señalar que no se generó esta información con el fundamento respectivo. Siempre y cuando tenga que ver, cuando es como un informe largo, podría quedar el micrófono abierto. Sí, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Gracias. Gracias. Con sus atribuciones y sus funciones. La que sigue, por favor. Ahora bien, en cuanto a la evaluación, bueno, antes de que nosotros realicemos la evaluación, el calendario de carga de la información se va a realizar en los 30 días siguientes, concluido el trimestre o el semestre, dependiendo lo que nos indique el lineamiento que debe de ser publicado. El proceso de verificación, nosotros realizamos dos tipos de verificaciones. La que sigue, por favor. La que es, bueno, la carga de información, como les decía, los 30 días después de haber concluido el periodo, ya sea trimestral, semestral o anual, o cuando se tenga alguna modificación. En este caso es a los 15 días de haber tenido dicha modificación. Por ejemplo, cuando es el directorio, cuando es en la estructura de la institución, en la fracción 9 también cuando hubo modificación de personal, ahí ustedes tienen que hacer el cambio en los siguientes 15 días. La que sigue, por favor. Como les decía, la evaluación se realiza una anual. Esto es ejercicio concluido. Por ejemplo, ahorita la del ejercicio 2021 la vamos a realizar en este año. Esa es digamos, la evaluación normal. Una vez que se tienen los resultados y es aprobado por el pleno esta evaluación anual, ustedes van a tener 15 días para realizar la solventación. Posterior a estos 15 días, nosotros vamos a realizar otra verificación para observar, bueno, más bien que ustedes observaron las recomendaciones de la evaluación y así ya dar el cumplimiento mínimo a la ley, que es llegar al 100. Ahora, nada más en complemento a lo que señala Anabel, solo tienen que realizar solventaciones, obviamente, los sujetos obligados que no alcanzaron el mínimo que marca la ley con los 100 puntos. Y este es el periodo al que se refiere, o a esto le llamamos solventación. Pero estas evaluaciones de solventación suelen tener, obviamente, muchos menos sujetos obligados evaluados, porque de estas se excluyen aquellos que ya cumplieron. Eso, muchas gracias, Anabel. Continúa. Sí, ahora, para la evaluación nosotros generamos un dictamen que es la tabla de evaluación que ustedes ya conocen y es la cual aprueba el pleno. En la que sigue, por favor. También, ahora que ya vienen las recomendaciones que nosotros les hacemos, pues derivado de estas verificaciones, ¿no? En cuanto al formato, deben de verificar bien el periodo. Perdóname, Anabel, ¿podrías referirte cuáles son los criterios que nosotros utilizamos, las valoraciones que damos? Gracias. Bueno, en cuanto a los criterios que nosotros verificamos, son los criterios sustantivos
que es la información que deriva de las obligaciones de transparencia. Esa es la primera parte, que ustedes den cumplimiento. Y calificamos con un 2 si es el cumplimiento total, con un 1 si es un cumplimiento parcial o un 0 en caso de que no publiquen o no sea correcta la información. Y los criterios adjetivos, esto es que cumplan con el periodo de actualización, de conservación de la información, que sea accesible, que las leyendas que publican también sean entendibles. Y eso es lo que les comentaba que aparece en la tabla de evaluación, y esos son los criterios que nosotros manejamos. Ahora, en cuanto a las recomendaciones, como les decía, en cuanto al formato, el periodo de actualización y de conservación, esto va a depender del artículo y la fracción. Y también están establecidos en los lineamientos. Ahí viene indicado por artículo y por fracción cada cuándo se debe de actualizar, ya sea semestral, trimestral, anual, o en caso de que haya alguna modificación en alguna de estas. Y la conservación, bueno, pues también depende de esto, ¿no? Ya sea que te pida el ejercicio anterior, 2 o 3, o incluso los 6 ejercicios, que aquí de repente nos dicen que los 6 ejercicios se empiezan a contar a partir de la reforma a la ley de transparencia que fue y la publicación de los lineamientos que fue en el 2016. A partir de ese ejercicio en adelante es que tienen que irse generando estos ejercicios y su conservación. También deben de verificar la correspondencia entre los formatos y la fracción o el inciso. Es importante que también cuiden la ortografía, la redacción, la puntuación al momento de que ustedes cargan para así evitar las dificultades para visualizar la información o que se entienda esta. La que sigue, por favor. Otra cosa importante son los hipervínculos. Tienen ustedes que estar verificando constantemente que funcionen. Muchas veces ustedes realizan la carga y ahí se queda tanto en la plataforma como en el portal. O muchas veces en la plataforma funcionan y en el portal no. Lo que nosotros les recomendamos es que ustedes estén entrando constantemente y los estén verificando para que así puedan detectar si dejan de funcionar. También tienen que mantener actualizada la información. Esto es a través de accesos directos también para facilitar su consulta. Aquí, por ejemplo, entre menos clics tenga que dar la persona para que pueda consultar la información. Muchas veces se abre el artículo, se abre la fracción y luego el ciudadano tiene que dar muchos clics y esto a veces puede no funcionar y ya no pueden verificar la información. También, bueno, se remita la información. Muchas veces al abrir el hipervínculo se encuentran formatos de otra fracción, incluso de otra área. Entonces, sí tienen que estar verificando constantemente sus páginas. Aquí sobre las notas que ustedes publican cuando no generan la información, aquí es importante también. Muchas veces en el formato ustedes en los campos ponen no aplica, no aplica, no aplica, y en el campo nota nada más ponen en este trimestre no se generó la información. Pues ahí no están indicando exactamente por qué no generan la información. Y aquí son las dos notas. Una es no generé la información porque en el trimestre que estoy o en el periodo que estoy reportando efectivamente no la generé, pero no quiere decir que no me aplica, es simplemente no la generé porque no hubo actividad y aún así la nota tiene que ser explícita. La otra nota es bien fundada y motivada de que no genero la información porque no está dentro de mis facultades o de mis funciones. Y ahí ustedes tienen que decir que de acuerdo no sé, a lo mejor a la ley, a sus manuales, bueno, de acuerdo a lo que esté requiriendo la fracción, es como ustedes deben de fundamentar en un lenguaje sencillo y claro para que también las personas sepan que esa información ustedes no las van a generar. Muchas veces también aquí llega a haber denuncias por eso, porque ustedes nada más ponen no aplica, no aplica, no aplica, y en realidad no están diciendo el por qué. Entonces, en teoría la información debe de estar, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, lo que
nosotros también verificamos en las evaluaciones es que deben de utilizar formatos abiertos en un lenguaje sencillo, claro, la correspondencia entre los formatos y la fracción o el inciso, como ya les había mencionado, la ortografía, la puntuación, y así evitamos los errores. La que sigue, por favor. Aquí es importante también revisar que la información que ustedes están publicando en su portal sea homóloga con la de la plataforma. Muchas veces nos encontramos que en la plataforma está actualizada, está la información que corresponde a la fracción y es muy distinta a la que tiene el portal. Entonces, la recomendación que nosotros les hacemos es que tomen el formato que ya cargaron para la plataforma, lo puedan publicar o en su caso que sea la misma persona que haga la carga, porque nos hemos encontrado también en situaciones que una persona es la que se encarga del portal y otra persona se encarga de la plataforma y ahí pues a veces, no sé, no hay una coordinación y sí llega a haber diferencia en la publicación de la información. Aquí particularmente en lo que tiene que ver con los contratos, la información sí tiene que estar completa y debe de ser coherente. Hemos encontrado que empieza en el formato que incluso indican área, indican fechas y a la hora de abrir el hipervínculo dicen que en ese periodo no se ejerció. Entonces, desde un principio tienen que indicar que no generaron la información y cuando la tienen, verifiquen que los contratos coincidan con la información que están publicando. Muchas veces abre uno el hipervínculo y el contrato, los datos del contrato no corresponden con los datos que están en el formato. No coinciden las fechas o es otro contrato. Entonces, y deben de estar actualizados. Y lo mismo para la información en adjudicaciones directas, así como los convenios o resoluciones en su caso, deben de verificar que los hipervínculos a estos coincidan. La que sigue, por favor. La información debe de estar organizada. Esto es específicamente para los portales de transparencia. Aquí muchas veces al abrir la fracción encontramos una lista desorganizada de los formatos de los ejercicios. Muchas veces publica cada área, va subiendo su formato en el trimestre que le corresponde y se hace una lista inmensa. Aquí es importante que ustedes vayan revisando su calendario de actualización y de conservación de la información para que vayan depurando. Lo que nosotros les recomendamos es que sea un archivo por trimestre y que los tengan agrupados por ejercicio, porque es muy difícil visualizar y localizar la información. Muchas veces ustedes pueden decir, ahí está, sí, pero como está desorganizado, a veces visualmente no es posible. Es por eso que se les recomienda el formato de la plataforma, porque ahí, aunque cada área va cargando, la información se va organizando. Y el mismo formato te indica qué área es la que genera la información y ahí se puede verificar. Para la información que ya no debe de estar en el portal, porque ya pasó su periodo, ustedes pueden tener un apartado de información histórica dentro de su portal de transparencia con acceso fácil para que ahí se pueda ir generando la memoria y el archivo y también pueda ser consultada esta información. La que sigue, por favor. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que les acabo de mencionar. Si que tienen la posibilidad de levantar la mano y plantearlas directamente o bien a través del chat de esta sesión, si tuvieran alguna dificultad y cuantas veces sea necesario podríamos regresarnos. Si no hay preguntas, no sé si ustedes ubiquen alguna, Manuel o Ulises, pero creo que no. Nada más les reitero la petición de
poner no solamente su nombre y el sujeto obligado, sino también una cuenta de correo electrónico a la que deseen que les hagamos llegar esta presentación y otros materiales que se van a utilizar durante esta sesión. Así que si son tan amables, les agradecemos si los que nos faltan de poner sus cuentas de correo, si los vuelven a registrar. Y si no hay entonces preguntas, pasaríamos a ver. Perdón, licenciada Sonia, Fernando Barrera de Transportes Eléctricos. Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Adelante. gracias. Nada más tengo una duda. Nosotros en la parte de la fracción 00 de la tabla de aplicabilidad, nos llegó a nosotros en su momento un oficio firmado por el licenciado Aldo, que era el predictamen preliminar. ¿Con eso está bien o ya se mandó un oficio donde ya se notifica de manera oficial la tabla de aplicabilidad? Y aunado a esto, pues obviamente como es un predictamen, que es lo que se entiende en el oficio, por lo que acaba de decir la compañera Anabel, entonces le atiendo únicamente esas fracciones que me están dando como obligatorias. Sí, mire, Fernando, lo que pasó con esos proyectos de dictámenes que pues ya casi hace un año les enviamos, es que algunos nos contestaron a su proyecto y otros no. Y luego vinieron las reformas a algunas partes de los lineamientos. Entonces, por eso algunos de los como predictámenes quedaron rebasados, porque no estaban considerando algunas fracciones. Entonces, en lo que les pedimos para retomar este proceso de generación de los dictámenes de tablas de aplicabilidad es que nos manden ustedes una propuesta y entonces nosotros la analizamos. La propuesta en todo caso tendría que venir acompañada del sustento normativo a partir del cual nosotros podamos verificar si por las funciones que ustedes tienen les aplica efectivamente o no ese artículo o fracción que ustedes están proponiendo. Y con eso podríamos acelerar el proceso para completar los dictámenes que tenemos pendientes. Ok, nosotros de nuestra parte sí le dimos contestación a ese oficio. Entonces nada más si nos hacen favor de hacernos un reenvío, o sea, verifíquenlo porque le digo, la mayoría de las propuestas de dictamen que les enviamos fueron antes de las reformas que tuvieron los lineamientos el año pasado. Entonces, con eso podríamos avanzar en este tema que se nos quedó un poco rezagado y con mucho gusto le damos cumplimiento, pero mientras no tengan ustedes el dictamen, tendrían que publicar en este formato que acaba de mencionar Anabel, esto mismo, si les aplica, pero sobre todo si no les aplica, que señalen por qué. Entonces rastreo el oficio con el que les contestamos a ustedes y te reenvío toda la documentación con el expediente para que se le dé seguimiento, ¿va? Sí, estas tablas de aplicabilidad como procedimiento, pues nosotros las revisamos y tenemos una sesión muy, muy breve para comentar y porque se hacen en consenso, ¿no? No hay imposición al respecto, pero sí tenemos nosotros una línea muy clara de pues hay que atender lo que señala el lineamiento, a menos que la normativa propia pues no lo permita. Ok, gracias. Gracias, Fernando. También voy a leer una pregunta que está aquí antes de pasar con Alejandro, que alguien nos dejó una pregunta. Araceli Solano, dice, hay ocasiones que se pone como fecha de validación y actualización de la información 01/01/21 al 31 de diciembre, contando los 4 trimestres. ¿Es esto correcto? Anabel. Voy. Listo. La fecha de actualización y validación, ¿pones la fecha hasta el 31 de diciembre? No, o sea, la fecha de validación y de actualización siempre tiene que ir conforme ya sea al trimestre o al semestre. La fecha de actualización quiere decir que es el día que cargas la información y la validación puede ser el mismo día de la actualización o posterior,
porque esta fecha es de que ya es la información definitiva, que ya la validaron y es la correcta. Entonces, esta sí tiene que darse cada que se está actualizando o cargando o modificando la información. No sé si contesté su pregunta. A ver, Araceli, luego nos dice si es correcto. Mientras pasaríamos con Alejandro Apango, que levantó la mano. Por favor. Gracias, licenciada Sonia. Buenas tardes a Buenas todos y todas. Gracias. Mire, retomando un poco lo que amablemente nos plantean, quería preguntar dos cosas. Uno, ese dictamen al que hacen referencia, nosotros lo recibimos en la Junta de Asistencia Privada, parcialmente a lo que compete a ese secuestro obligado, por ahí de febrero de 2021. Entiendo que es lo que menciona usted, licenciada, sobre que fue un documento anterior a las últimas modificaciones de los lineamientos. Y mi pregunta en este caso es, por ejemplo, en el artículo 123, que es del Poder Ejecutivo, hay fracciones que son específicas de diversas dependencias, del sistema de aguas, de la Consejería Jurídica, de Secretaría de Medio Ambiente, etcétera. En ese caso, por ejemplo, los demás que somos parte del Poder Ejecutivo, pues en los mismos lineamientos se estableció que se refiriera hacia el sujeto obligado competente. En ese caso, en el dictamen, bueno, en el documento que nos llegó como dictamen, nos decía que ya no iba a ser aplicable en torno a que nosotros no teníamos la competencia por las demás dependencias. Ahí, en ese caso, se podría manifestar de la misma manera para que se pueda homologar esa situación de que solamente al que le corresponda de esas dependencias es quien carga la información, o seguiríamos incluyendo esas leyendas. Tendrían que seguir publicando las leyendas. De hecho, los lineamientos del artículo 123 les indican que deben de publicar el formato A. Y el formato A es justamente donde ustedes ponen la leyenda, el mensaje que le corresponde a X institución, y el hipervínculo a la institución correspondiente. Entonces, ustedes tienen que seguir publicando el formato A, que ese es... Ajá. Perdón, Lo que no les aplica es obviamente todo lo demás, ¿no? Que tendría que publicar a lo mejor sistema de aguas, medio ambiente, pero ustedes el formato A sí lo tienen que publicar. Y en este caso, para algunas obligaciones del artículo 121, sí tendríamos que hacer, digamos, nuestra propuesta acorde a como nos señalaba la licenciada Sonia, fundada y motivada, en donde señalemos que tal fracción no nos sería aplicable porque nuestra normatividad no lo establece o porque no generamos esa información. Así es. Aprovechando ahorita que lo menciona, también es importante en el artículo 146, ya ve que se deben de publicar el calendario de actualización. Ahí es importante que se publiquen todos los artículos con las fracciones, porque muchas veces nada más publican lo que les aplica. Entonces, en este artículo deben de estar todos artículos con sus respectivas fracciones, con su periodo de actualización, y ahí mismo el formato te pide que indique si te aplica o no te aplica. Y Sería el artículo 146, que es en el artículo 146. todo el catálogo, ¿no? De las obligaciones. Uh-huh. Ok, sí. De hecho, ese es de actualización periodo anual. Yo no sé, tratando de inferir un poco, quizá la pregunta que hacían hace un rato sobre el periodo de actualización, no sé si se refería precisamente a periodos como el anual, donde se tendría que cubrir todo un ejercicio. En donde mencionaban la pregunta sobre la fecha. Justamente Araceli ya nos está detallando. La pregunta era refiriéndose a la fecha de inicio del periodo y fecha de término del periodo. ¿Puede abarcar del 1 de enero al 31 de diciembre cuando se refiere a los 4 trimestres del ejercicio? Cuando te pide anual, en la fecha de inicio y la fecha de término se refiere a que esta debe de ser publicada en el primer trimestre o en el primer mes.
de enero. Entonces, más bien, la fecha hasta el 31 de diciembre, como dices tú, tiene que ser en las fechas de validación y de actualización. En fecha de inicio y de término, ahí tienes que poner las fechas en cuanto se está cargando la información, porque el lineamiento nos lo pide ya sea en el primer trimestre o en el primer mes de inicio del ejercicio, aunque la información es anual. Hola, me parece que Araceli se está refiriendo a las fechas de inicio y término del periodo de la información. En este caso, pues sí, si la información, como lo dice Anabel, es anual, pues sí, es correcto que abarque todo el periodo, del 1 de diciembre, de 1 de enero al 31 de diciembre. Pero si la información se está actualizando trimestralmente, sí es necesario señalar en cada uno de los registros a qué trimestre se refieren. No es conveniente ponerle a todos periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, pero depende de la información que se esté actualizando. Cada fracción tiene sus particularidades. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta. De todas formas, Araceli, si no fuimos claros, podemos regresar al punto. Mientras abordaremos esta de Ricardo García, que dice, ¿cómo se fundamenta que no se generó la información? Perdón. Hay dos formas para fundamentar cuando no se genera la información. Si durante el periodo que estamos reportando no tenemos información porque no se generó, porque no hubo alguna actividad, porque no se realizó algún contrato o por X situación, ahí ustedes en la nota deben de poner que el periodo que se está reportando no se generó la información, en tanto, bueno, para el próximo trimestre o semestre será publicada. Esa es una. La otra es cuando no les aplica la fracción por no estar dentro de sus funciones o de sus facultades. Entonces ahí la fundamentación tiene que ir acorde a su normatividad o de acuerdo a la ley que los rige o la ley del Ejecutivo de la Administración Pública. Esto ya depende de sus funciones. Es como se tienen que hacer esta fundamentación. Y ahí ustedes sí pueden poner, no me aplica porque, no sé, de acuerdo al artículo tal, mis actividades o mis facultades son, ¿no? Eso es como deben de fundamentar. Muy bien. Si les parece, ya no veo más preguntas en el chat y no sé si alguien más quiera participar con el micrófono. De lo contrario, pasaríamos a la exposición que nos va a hacer ahora Manuel con respecto a las denuncias por falta de cumplimiento, por presunto incumplimiento de las obligaciones de transparencia que llegan a presentar las personas, las denuncias ciudadanas. Por favor, Manu. Gracias, Sonia. Bueno, sí, como lo comentaba Anabel, nosotros hacemos en la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, dos tipos de evaluaciones. A las que se refería ella son las evaluaciones que hacemos de oficio, y en este caso vamos a hablar de las que se realizan a petición de parte, es decir, las denuncias por vacíos de información o por presunto incumplimiento de las obligaciones de transparencia, que es un proceso que se inicia cuando una persona revisa los portales de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, o en su caso la Plataforma Nacional de Transparencia, y no encuentra la información correspondiente a determinada fracción de los artículos correspondientes a obligaciones comunes, específicas o disposiciones particulares. En ese caso presenta una denuncia, ya sea a través del formato que prevé el sistema
de la Plataforma Nacional de Transparencia o lo puede hacer directamente ante el instituto. Este proceso o procedimiento de denuncias está regulado en nuestra ley en los artículos 154 al 168, siendo que el 154 es el que regula o establece las características que debe revestir la evaluación o verificación de los portales institucionales y de la plataforma nacional. En cuanto a las etapas del procedimiento, pues bueno, el primero ya lo comentamos, es la recepción. Se recibe la denuncia en el instituto por parte de la Secretaría Técnica, que lo va a turnar a la ponencia correspondiente. La ponencia correspondiente revisará el caso y en caso de que no sea muy clara la denuncia o alguno de los puntos de la denuncia no sean muy claros, en ese caso podrá prevenir a la persona denunciante para que aclare los puntos en los que hay duda. Posteriormente se emite el acuerdo de admisión, el cual será notificado, bueno, primero a la persona denunciante y después tanto al sujeto obligado denunciado para que emita el informe que en derecho corresponda y a la Dirección de Estado Abierto para que emita el dictamen técnico correspondiente. Entonces, nosotros lo que haremos será hacer una revisión específica de la obligación de transparencia, de la fracción o fracciones que se hayan denunciado, y se revisará que dicha fracción, dicha obligación de transparencia, cumpla con lo dispuesto por la ley y por los lineamientos. Posteriormente se entregará el dictamen a la ponencia que hará un proyecto de resolución que tendrá que pasar al pleno para su aprobación en su caso. Posteriormente, en los casos en que se determine que existe un incumplimiento, pues bueno, se dará al sujeto obligado un determinado plazo para que cumpla con las obligaciones de transparencia y posteriormente se realizará nuevamente una revisión por parte de esta dirección para determinar si cumplió o no con la resolución del pleno. Y posteriormente se emitirá el dictamen correspondiente, el cual se turnará a la ponencia que lo haya solicitado o a la Dirección de Asuntos Jurídicos y quienes emitirán el acuerdo de cumplimiento o incumplimiento que corresponda. Bueno, ¿cuáles son los posibles sentidos que puede tener el dictamen que emite la dirección? Será de denuncia procedente cuando de la revisión se desprenda que no hay información o que los hipervínculos no funcionan y no se da acceso a todos los documentos que se deben publicar como parte de las obligaciones de transparencia. Podrá ser un dictamen de denuncia parcialmente procedente cuando hay información pero no está actualizada la información o que conforme a los periodos de conservación de la información establecidos en los lineamientos no se conserva en el portal o en el CIPOT la información de todos los periodos que mandan los lineamientos. Y finalmente, se podrá determinar que la denuncia es improcedente cuando de la revisión se desprenda que la información está completa, correcta y actualizada. Al respecto, tenemos un informe sobre denuncias de análisis de dictámenes de denuncias por vacíos de información pública del ejercicio 2021, el cual pueden ver en esta presentación. Está la dirección para que puedan revisar este documento que tiene pues un análisis sobre los dictámenes y los hallazgos que se desprendieron de todas las denuncias que recibió la dirección durante el ejercicio 2021. A continuación, pues vamos a hablar un poquito de ellos. Solamente por adelantarles, en el ejercicio 2021 la dirección emitió un total de 206 dictámenes de denuncias,
de los cuales 105 se refirieron a denuncias por vacíos de información y los otros 101 dictámenes fueron de cumplimiento de las resoluciones del Pleno, de denuncias del mismo ejercicio o de ejercicios anteriores. Ahora bien, en cuanto a los hallazgos de estos dictámenes de denuncias de 2021, pues tenemos que los artículos... Perdón la interrupción, Manu. Aquí nada más quisiera comentarles que estas cifras que está presentando Manuel hablan de los dictámenes en total. Algunos, casi la mitad, fueron procedentes, pero muchos otros no fueron procedentes porque la información, efectivamente, cuando nosotros buscamos, hicimos esta verificación, pues sí estaba. Entonces eso, el hacer este análisis nos permitió pues sacar algunas conclusiones que más que de referirse a que faltaba información, pues nos hacen sospechar que el problema no es la falta de información, sino las dificultades en el acceso a esta información. Y bueno, sobre eso ya Manuel les hará algunas recomendaciones, pero aquí es muy importante que sepan que no todas las denuncias fueron procedentes. Perdón la interrupción, Manu. Gracias. Sí. Bueno, los artículos más denunciados en el ejercicio 2021, y bueno, el artículo 121 pues es el que tiene siempre la primicia, ¿no? Porque se refiere a las obligaciones de transparencia comunes y en mayor o menor medida sus 54 fracciones aplican a todos los sujetos obligados. Bueno, en realidad a muy pocos les aplican todas, pero no hay ningún sujeto obligado al que no le aplique ninguna. Entonces siempre el artículo 121 pues es el de los más socorridos y pues es el que tiene la información general más importante y más común dentro de los sujetos obligados y pues por eso es el que tiene mayor visitas por parte de la ciudadanía. En segundo lugar, pues tenemos el artículo 123, que es el de la Administración Pública Central, y el 124, bueno, el 123 también le corresponde a ustedes como órganos desconcentrados, descentralizados y paraestatales. El 124 es el específico de las alcaldías. Y en cuanto al artículo 121, las fracciones más denunciadas, pues en primer lugar está la fracción 9 sobre remuneraciones de las personas servidoras públicas. En segundo lugar, la fracción 17 de la información curricular y perfil de puesto de las personas servidoras públicas. En tercer lugar, la fracción 8, que es sobre el directorio institucional. En cuarto lugar tenemos la fracción 12, que se refiere a contratos de servicios profesionales por honorarios. Y bueno, hasta aquí pues, podemos ver una tendencia de la gente de buscar o de pretender encontrar información relacionada con las personas que trabajan en el servicio público. Es decir, cuánto ganan, cuáles son sus capacidades, cuál es su trayectoria, cuáles son sus datos de contacto, etcétera. Y posteriormente tenemos las fracciones 29 y 30, que se refieren, la 29 a concesiones, contratos, licencias, permisos y autorizaciones otorgados por los sujetos obligados, y la fracción 30 pues es resultados de procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos 3 personas y adjudicación directa en materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública. ¿Cuáles son los ámbitos más denunciados? En primer término tenemos a la Administración Pública Central, en segundo lugar a las alcaldías y en tercer lugar al ámbito que nos compete el día de hoy, que son ustedes, organismos desconcentrados, descentralizados y paraestatales. Bueno, como bien lo comentaba Sonia, el hecho de que sean los que reciban más denuncias no quiere decir que sean los que más incumplan, sino que son los que más revisa
o son los que más están en el ojo público. Entonces, de la mayor cantidad de revisiones o de búsquedas de información por parte de las personas, pues se desprenden el mayor número de dictámenes. Pero sí, como lo señalaba Sonia, un poquito más de la mitad de los dictámenes realizados de vacíos de información se determinan como improcedentes. Pero bueno, eso no quiere decir que ya llegamos, sino que todavía estamos en el camino y hay que seguir echándole ganas. Bueno, los sujetos obligados que más denuncias recibieron en 2021 fueron, en primer término, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, después la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Partido Acción Nacional, y en tercer lugar están la Alcaldía Benito Juárez, la Alcaldía Gustavo Amadero y la Secretaría de Movilidad. Ahora bien, pues precisamente para evitar, en la medida de lo posible, que se presenten denuncias que resulten procedentes o parcialmente procedentes, tenemos unas recomendaciones para ustedes. Algunas pues son un poco parecidas a las que señaló Anabel, pero bueno, pues finalmente se trata sobre lo mismo, ¿no? De que la información de las obligaciones de transparencia esté publicada de manera correcta, completa y actualizada, y pues todo funcione adecuadamente. Entonces, en primer término, pues se recomienda que se hagan revisiones periódicas de lo publicado, es decir, que al interior del sujeto obligado, dentro de la unidad de transparencia, se determine un programa para revisar de manera periódica, pues que la información esté completa, que se realice un seguimiento a todas las áreas que deben publicar información para que ésta esté correcta, completa y actualizada. También que se revise el adecuado funcionamiento de los hipervínculos, pues como lo señalaba también Anabel, de repente al momento de publicar un hipervínculo funciona correctamente, pero después por alguna falla en los servidores donde se guarda la información, pues de repente ya los hipervínculos no funcionan o se rompen. Entonces es importante que siempre se puedan descargar los archivos y que, como lo señaló Anabel, que cuando la información haya concluido su periodo de conservación de conformidad con los lineamientos, pues que se genere un micrositio donde se aloja la información histórica. Sobre todo la información más relevante, pero bueno, lo importante es que la información esté disponible y así pues se evita, por una parte, que existan denuncias y por otra parte, sí se evita también la presentación de solicitudes de información cuando la información está disponible para todas las personas. Bueno, en otros casos nos hemos encontrado con que las denuncias de vacíos de información se dan porque la información no es fácilmente, no se puede acceder fácilmente a ella. Es decir, hay sujetos obligados que su liga al portal de obligaciones de transparencia y a la Plataforma Nacional de Transparencia no es muy visible dentro de su portal principal. Entonces, pues esto, por una parte, genera que sí se presenten denuncias porque pues no se localiza la información fácilmente. Después, pues es importante que se ordene o que se organice la información pues de la manera que sea más sencilla para la gente. Siempre hay que considerar que la información no la estamos, bueno, sí se está publicando para cumplir con la ley, pero también el cumplimiento de la ley tiene como finalidad el informar a la ciudadanía todo lo que implican las obligaciones de transparencia, es decir, que exista una adecuada rendición de cuentas. Entonces, para ello tenemos que tener en consideración a quiénes se está dirigiendo la información y que las personas no son siempre expertos en la materia. Entonces, es importante que la información sea accesible de manera sencilla.
bueno, también nos hemos encontrado sujetos obligados que van subiendo cada una de las fracciones conforme se va requisitando los formatos, entonces no tienen un orden lógico las obligaciones de transparencia. Hay otras páginas, por ejemplo, que hay que ir por año. Entonces hay que entrar a una página para ver todas las obligaciones del artículo 121, 22, 23, etcétera, 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 por cada uno de los ejercicios. Entonces, pues eso vuelve la búsqueda pues bastante más difícil. Después, pues es importante que se concentren la información en el menor número posible de archivos. Es decir, máximo 1 por ejercicio. Que no se publique la información por cada trimestre o por cada unidad administrativa que tiene que publicar la información. Porque entonces se vuelve un sinnúmero de archivos que no siempre están ordenados por trimestre y la información pues no es asequible para las personas. Si a nosotros como evaluadores nos cuesta trabajo de repente cuando la información está publicada de esta manera encontrarla toda, pues imagínense para las personas. Y sobre todo para quienes no tienen un conocimiento muy amplio en la materia. Y bueno, finalmente pues hay que privilegiar que la información se publique en datos abiertos, que los archivos que se suben y sobre todo los hipervínculos a los que se da acceso a través de los formatos nunca deben de tener candados o solicitar contraseñas para abrir la información, porque de lo contrario pues no es accesible la información. Y bueno, también se recomienda que sabemos que es difícil conforme a la tecnología que tenemos disponible, que los archivos PDF permitan la búsqueda por palabras, pero eso es algo a lo que debemos llegar en algún momento y pues es la meta, que la información pueda ser reutilizada y reutilizada por todas las personas. Bueno, finalmente les hacemos una serie de recomendaciones relacionadas con la respuesta a solicitudes de información, sobre todo en los casos en los que no se cuenta con la información para responder una solicitud de información. En esos casos, bueno, pues es muy importante que se oriente adecuadamente a las personas, que se señale claramente cuáles son las facultades de los sujetos obligados o por qué no se cuenta con la información, si es que es una cuestión de facultades o si es un caso de inexistencia de la información que sí podrían tener pero que no han generado, pues señalar claramente y acompañar siempre la resolución del Comité de Transparencia, bueno, la declaración de inexistencia avalada por el comité. Y bueno, por mi parte sería todo. Abriríamos el micrófono para dudas o preguntas relacionadas con el tema o si quedó alguna pendiente de la exposición anterior. Estamos ya llegando a la parte final de nuestra sesión. Nos pueden interrumpir, pero si no hubiera entonces algún comentario o duda al respecto. Sí. Para todas las dudas y en caso de que con esta sesión no sea suficiente, como les comenté al inicio, pues siempre estamos a sus órdenes. Justamente en la primera lámina de esta presentación trae el directorio con los datos de contacto, teléfonos y correos a los que les pedimos que nos busquen. Esta que acaba de poner Manuel. Y se les hará llegar. Lo que les pedimos en caso de que requieran alguna asesoría muy focalizada en algún tema que ustedes tengan interés en solventar, es que nos manden un correo a la cuenta de evaluación CDMX con la petición, y nosotros lo que estamos haciendo a partir de la pandemia es generar sesiones virtuales
Entonces les proporcionamos la liga de acceso y de esta forma pues vamos haciendo una revisión. Antes de finalizar, le quiero pedir a nuestro compañero, el licenciado Mario Enrique López, que es proyectista en la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava, que viene a compartirnos un par de observaciones y recomendaciones que desde la parte del equipo de Estado Abierto que somos por allá, también quieren externarles para mejorar la parte que ellos les toca ver con recursos de revisión y resoluciones en materia de denuncias. Adelante, Enrique, por favor. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, me presento. Soy Mario Enrique López, proyectista de la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava. Y, bueno, mi participación se dividirá en tres puntos. El primero va a ser para comentarles 3 tips que nosotros creemos importantes al momento de que ustedes respondan a una solicitud de información. El segundo punto es darles un vistazo de los criterios más relevantes que hemos notado y que son recurrentes en el tema de la proyección. Y como punto final, dejarle el contacto de la ponencia para cualquier duda o si hay alguna cuestión en cuanto a recursos de revisión o si tienen alguna duda para responder solicitudes de información en que nosotros le podamos apoyar. Bueno, como primer punto, los tips más relevantes que nosotros hemos notado y que son un tanto recurrentes al momento de que las personas solicitantes interponen su recurso de revisión, es que se quejan de que el sujeto obligado, vamos a poner un ejemplo, le hacen 20 preguntas y el sujeto obligado contesta una generalidad o en realidad contesta nada más 2 o 3 cuestionamientos de esa solicitud de información, ¿no? Entonces creo que el primer tip y uno de los más importantes es atender punto por punto cada una de las solicitudes, en tanto ahora sí que nosotros podamos ser también, y vamos al segundo tip porque van muy de la mano, el tratar de utilizar las respuestas que sean claras, sencillas y con un lenguaje más ciudadano, ¿no? Atendiendo a que pues, las personas a veces no tienen los conocimientos jurídicos que a lo mejor nosotros podemos tener, o no tienen ese conocimiento de la ley o desconocen alguna cuestión. Entonces, sí es muy importante que se den las respuestas de manera sencilla, de manera explicando lo que se solicita, y a partir de eso, pues, podríamos tener una baja de recursos de revisión, ¿no? Como tercer punto, es el tema de las incompetencias o competencias, vamos a ponerle que son competencias concurrentes. Si nosotros como sujetos obligados determinamos que hay una competencia concurrente, es importante que se la hagamos saber a la persona solicitante y nosotros como sujetos obligados hacer la remisión de esta solicitud al sujeto obligado que podamos decir es competente o es parcialmente competente. Entonces, recordemos que las remisiones se hacen a través del sistema CISAI, generando ahora sí que el nuevo folio, o en tanto no se pueda realizar este paso en el sistema CISAI, podríamos utilizar el correo electrónico institucional de cada uno de los sujetos obligados para hacer la remisión de la solicitud al sujeto obligado competente. Y en este momento les voy a compartir la pantalla para visualizar algunos de los criterios más relevantes que son utilizados por las ponencias en el instituto. Como primer punto, el criterio 0221, la certificación de versiones públicas, corrobora que el documento es una copia fiel de la versión pública que obran los archivos del sujeto obligado. Si bien este criterio tiene desde 2019, es algo muy importante que los comisionados ya han reiterado que las versiones públicas se pueden certificar. Entonces, es muy importante que utilicemos este mecanismo para hacerles llegar la información a las personas solicitantes y que de cierta manera puedan acceder a la información que ellos requieren, ¿no? El criterio 0321, la remisión de las solicitudes, situación que se configura la creación de nuevos folios. Era lo que les comentaba en el primer punto de los tips, bueno, perdón, en el tercer punto de los tips, en donde nosotros si notamos una competencia concurrente o una incompetencia por parte de nosotros, sí es importante que hagamos la remisión
a los sujetos obligados que son competentes. Ojo, aquí hay una cuestión muy importante. Los sujetos obligados a los que podemos hacer la remisión es a los sujetos obligados que están en nuestro mismo nivel. Entonces, a nivel Ciudad de México. Si nosotros como sujetos obligados observamos que la información la puede tener un sujeto obligado de índole federal, bastará solamente con hacer la orientación y entregar los datos del contacto para que las personas solicitantes puedan requerir la información directamente a los sujetos obligados en el ámbito, ahora sí que nacional. El criterio 0421, en caso de que la información requerida se encuentre publicada en Internet, es suficiente con que el sujeto obligado proporcione la liga electrónica que remita directamente a dicha información. Es muy importante que nosotros, Es procedente de la obligados, electrónica que tiene la información. ¿Perdón? Ahí creo que tienen abierto el micrófono. ¿Tienen alguna duda? Tere, Angélica, creo que tú eres la que tiene el micrófono abierto. A ver. Creo que Si ya. tienen alguna duda, la dejamos hasta el final para hacer ahora sí que más directo estos puntos y al final respondemos las dudas que lleguen a surgir. Nos quedamos en el tema de que si la información se queda, bueno, está publicada ya, bastará solamente con proporcionar el link. Es muy importante de que si la información ya la tenemos cargada en los portales de transparencia, solamente anexemos el link en donde se puede encontrar la información. Es muy importante que también nosotros como sujetos obligados demos una pauta para poder buscar esta información que de cierta manera es requerida. Entonces, nos hemos encontrado que hay respuestas que de cierta manera sí remiten al link, pero hacen una pequeña descripción de, mira, puedes buscar en tal hipervínculo y en este hipervínculo hacer clic y a partir de esto te va a desplegar tanta información, a lo cual vas a darle clic en este archivo y así. Es muy importante establecer eso. ¿Por qué? Porque son más las respuestas enfocadas y a partir de eso igual podríamos ir disminuyendo los recursos de revisión y eso nos da a nosotros que si en dado caso llega un recurso de revisión en cuanto a estas solicitudes, poder confirmarlo o en dado caso a lo mejor hasta desecharlo o sobreseerlo, ¿no? Entonces sí es muy importante tomar estos criterios para las respuestas que demos como sujetos obligados. El criterio 0621 es otro criterio relevante del acceso a la información contenida en correos electrónicos institucionales de las personas servidoras públicas. En 2020 y 2021 recibimos varios recursos de revisión por estas cuestiones, en donde diversas personas solicitaban el acceso a los correos electrónicos de los servidores públicos de diversos sujetos obligados, ¿no? Entonces sí es importante establecer que esta información se puede entregar, obviamente, si nos percatamos que pueden contener datos personales, someterlos a consideración del comité de transparencia para que no haya ningún problema, se hagan las versiones públicas o en dado caso poner la consulta directa, tomando en cuenta que puede ser vasta la información. El criterio 07/21, los requisitos para validar una respuesta complementaria. Es muy importante que si nos van a mandar una respuesta complementaria, esta sea notificada directamente al correo electrónico de la persona recurrente. Si bien nosotros nos enteramos que ustedes emitieron una respuesta complementaria, también es importante que nos anexen esa captura de pantalla en donde nos están diciendo que ya le fue notificada la respuesta mediante el correo electrónico y que nos anexen los archivos que fueron entregados, para que así nosotros al momento de entrar al estudio del recurso de revisión podamos hacer un sobreseimiento por quedar sin materia, dado que ya se le entregó la información que estaban solicitando en un inicio. El criterio 08/2021, la procedencia del cambio a notificación por estrados, también es muy importante y relevante, dado que en algún momento hay algunas personas que no anexan el correo electrónico. Entonces, a partir de eso, sí es importante que la información sea notificada por los estrados, anexando la captura de pantalla de cuándo se realizó esta notificación, que la información se le puso a su disposición mediante los estrados. Otro criterio relevante es el criterio 10/21,
Si el solicitante en la presentación de su solicitud de acceso de información pública señala como medio para recibir toda clase de notificaciones una cuenta de correo electrónico, la respuesta por parte del sujeto obligado deberá notificarse a ese mismo medio señalado como indicado para recibir notificaciones. De lo contrario, se configura la omisión de respuesta. En muchas ocasiones, las personas solicitantes establecen que como el medio de acceso para su solicitud lo requieren por a través del sistema CISAI o la Plataforma Nacional de Transparencia, pero establecen que como medio para oír y recibir todo tipo de notificaciones es el correo electrónico. Es muy importante que nosotros como sujetos obligados al momento de entregar la información, sistema CISAI, mediante la plataforma, nosotros le notifiquemos a la persona solicitante que ya está su información disponible mediante el correo electrónico. Entonces, ahí, si en dado caso no se llega a hacer esta situación, se puede configurar una omisión de respuesta. Entonces, sí es muy importante y muy pertinente que hagan estas situaciones. Estos pasos para la resolución de bueno, ahora sí que para dar respuesta a las solicitudes de información. El criterio 14 del 21, entregar los anexos de documentos solicitados. Es muy importante que ustedes como sujetos obligados entreguen la totalidad de la información solicitada, en dado caso que se pueda dar, obviamente, anexando ahora sí que los documentos, porque también ha pasado que en muchas ocasiones, a lo mejor el sistema CISAI no nos permite dar la información porque puede ser demasiado vasta y ahí lo que podemos utilizar como un medio alternativo para dar la información, explicando el por qué no se puede dar por el sistema CISAI o la plataforma, es que el número de, bueno, el peso del archivo pues supera los límites, ¿no? Entonces, a partir de eso se le envía un archivo comprimido, el cual puede ser entregado y consultado a partir de los siguientes pasos y estableciendo directamente el por qué o la situación del por qué no se puede dar esta información por el medio solicitado. Y bueno, estos criterios pueden ser encontrados en la siguiente página del instituto. Y ya como último punto, nuestros contactos para dentro de la ponencia es el teléfono 55 56 36 21 20, la extensión es la 164 o 127, y el correo electrónico es ponencia.nava@infocdmx.org.mx. Estos datos de contacto son para, ahora sí que si tienen alguna duda o aclaración al momento de un recurso de revisión, o en dado caso necesitan alguna información para poder hacer la respuesta a las solicitudes de información. Y bueno, sería todo por mi parte y excelente tarde. No, nada, Enrique. Aquí hay una pregunta ya que nos hizo Bueno, Alexandra. vámonos. Está en el chat. Dice, Ajá. ¿basta con remitir la solicitud de manera parcial a través del CISAI o también es necesario remitirla por correo electrónico? ¿Eso es correcto? ¿No eso generaría duplicidad de solicitudes para los sujetos obligados? Gracias. No genera una duplicidad de solicitudes. Si bien nosotros podemos realizar a ver, dame un segundo. Si bien nosotros podemos realizar la remisión de la solicitud por el sistema CISAI, ya sea si lo podemos generar al momento de recepcionar ahora sí que la solicitud al tercer día, que es nuestro plazo como sujetos obligados para poder realizar la remisión, no hay ningún problema. Si ya se nos cumplió este plazo y decimos, chin, sabes que soy incompetente y me acabo de dar cuenta el sexto día y a lo mejor ya no lo puedo hacer mediante el sistema CISAI, basta con enviarlo directamente al correo electrónico del sujeto obligado que es competente. Entonces, sí es muy importante que esto nos lo manifiesten, a lo mejor, no sé, en el recurso de revisión, ¿sabes qué? Me manifiestan incompetencia y nunca me dijeron si me la mandaban esta información, me mandaban esta solicitud a otro sujeto obligado. Si nosotros consideramos que somos incompetentes, en ese momento es establecerlo, generar los nuevos folios, si es que se puede en ese momento, si no, mandarlo vía correo electrónico institucional y a partir de eso, enviárselo directamente a la respuesta, oye, mira, yo soy incompetente, te envío el nuevo folio que se generó, o a partir de eso, ¿sabes qué? Es alguna de las dos. O a partir de eso, ¿sabes qué? No pude generar un nuevo folio, pero te la entrego, la remito vía correo electrónico institucional para que no haya ningún problema.
Gracias, Enrique. No sé, Alejandra, creo que ya dijo que está bien, gracias. ¿Hay alguien más que tuviera alguna duda que presentarle a nuestro colega Enrique o de las cosas que se hayan quedado en el tintero para nosotros? Creo que aquí Lucy Adriana Ávila nos está preguntando. En caso de que llegue por correo la solicitud remitida por otro sujeto obligado y no tiene correo o dato de contacto para notificar la respuesta, ¿qué pasa? Es una cuestión muy especial y creo que muy específica. Entonces, mira, sí es importante que cuando llega una remisión de la solicitud, nosotros al no tener un correo electrónico, obviamente nosotros como sujetos obligados sí debemos de proporcionar toda la información para que se dé esta respuesta, ¿no? Entonces, obviamente debe de llegar así. Pero en dado caso de que a ti no te lleguen los datos de contacto de la persona solicitante, bastará con hacer la información y hacer la publicación en tus estrados para que esta persona pueda acceder a la información y establecerle que si bien esta solicitud viene de remisión de un sujeto obligado, el cual no nos mandó la información correspondiente para hacer la entrega de la información, publico mi estrado con la información solicitada y a nosotros, si en algún momento nos llega un recurso de revisión, poder tener los elementos necesarios para decir, oye, mira, ¿sabes qué? Sí te la entregaron, pero el otro sujeto obligado no me generó los documentos, no los datos de contacto, perdón. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos hacer la entrega de la información y nosotros ya con eso validamos ahora sí que la respuesta a la solicitud. Gracias, Enrique. También el Saluz María Díaz nos está preguntando qué hacemos con solicitudes competencia federal. Creo que ya lo habías mencionado, ya que el CISAI no permite canalizar una solicitud a sujetos obligados de orden federal. Sí, correcto, ya lo habíamos mencionado, no hay ningún problema, lo volvemos a retomar. Estas situaciones a veces es muy recurrente que llegan solicitudes de información que nosotros no somos competentes. Entonces, para situaciones de índole federal, bastará nada más con hacer la orientación y dejar los números de contacto o el contacto de la unidad de transparencia. Con eso está más que suficiente. Muy bien. También hay otra relacionada con si la solicitud me la remite un ente por competencia parcial, ¿basta con orientar? Nos dice Catalina García. Otro tema muy importante, si la solicitud ya viene de una remisión que nos hagan a nosotros, es muy importante que nosotros nada más podamos hacer la orientación. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor vamos a poner un ejemplo. Servicios de salud. Está diciendo que yo soy competente y tú eres Secretaría de Salud. Y tú, Secretaría de Salud, dices, pues yo no soy competente porque el competente es Servicios de Salud, bastará nada más con la orientación, porque ya viene de una remisión. Entonces ya no podemos generar nuevos folios. Muy bien. Zaira quiere hacer una pregunta. ¿Quieres por micrófono o no la dejas aquí, Zaira? Hola, Enrique. Buenas tardes. Soy Zaira Guerrero, del INDEPORTE. Mira, tengo una pregunta. Nos ingresaron a través del CISAI 2 solicitudes de información en las que nos piden todos los correos electrónicos del 1 de enero del 2021 hasta la fecha en que se atienda la solicitud. Es muy curioso porque la forma en que nos la piden es a través de la unidad de transparencia que entreguemos la información. Entonces, yo ahorita escuché que decías que podemos hacer la consulta directa porque nos pide esta información de todos los correos institucionales del Instituto del Deporte de la Ciudad. Como tú comprenderás, yo tan solo en la unidad de transparencia, si reviso mis correos de enviados y recibidos, es un monstruo, es bastante información. Mi pregunta es, cuando venga la atención para esto, porque te comento que la prevenimos porque nos anexa un archivo, pero el archivo viene en blanco. Entonces, pues, para no dejarlo en estado de indefensión, se le previene para que pues nos mande el archivo, el contenido del archivo y así podrá atender. Cuando ella, pues, obviamente nos atienda a esta prevención que le hicimos, nosotros en nuestra respuesta podemos hacer el cambio de modalidad para que sea consulta directa, porque es mucha la información. Yo en unidad de transparencia tengo un correo,
pero por decir, administración tiene 3 correos, jurídico tiene 1, o sea, todas las áreas tienen bastantes correos. Entonces, ahí la verdad es que sí me genera un poco de duda la manera en cómo atenderla para no tener o generarnos un conflicto. Sí, claro, es muy importante y creo que pues, a la mayoría de sujetos obligados nos ha pasado lo mismo, en donde pues es vasta la información, pero aquí te comento, si bien es importante establecer el cambio de modalidad, dado que es muchísima, es un monstruo de información y no la podemos entregar por el medio solicitado, sí tenemos que ser muy puntuales al hacer el cambio de modalidad. ¿A qué me refiero con puntuales? Establecer, oye, mira, ¿sabes qué? La cantidad de información en realidad rebasa y si bien no te la puedo entregar, te la pongo a consulta directa. Si en dado caso de estas solicitudes o de esta información que tú requieres, a lo mejor quieres una copia o necesitas un archivo electrónico o alguna otra situación, si bien es importante que primero demos el acceso ahora sí que a la información y a partir de eso establecerle una baraja de posibilidades de las cuales él puede hacerse de esta información. Entonces, bastaría nada más con que tú establecieras y seas muy puntual, oye, mira, de tales unidades, la información comprende de a lo mejor tantos archivos, por lo cual es importante establecerte que no se te puede dar la información por el medio solicitado. Entonces, cambiar la modalidad, establecer obviamente que pues esta información rebasa las capacidades de ustedes como sujetos obligados al procesarla. Entonces, sí es muy importante ser muy puntuales, responder, cambiar la modalidad y a partir de este cambio de modalidad también establecerle, oye, mira, si necesitas documentos o un correo en específico que tú requieras, sí es importante que si trae datos personales, lo podamos hacer mediante comité de transparencia. Si no trae datos personales, te podemos hacer entrega ya sea en electrónico o en dado caso, accediendo a la copia. Recordemos que igual esto contemplaría los costos, que a partir de 60 fojas empezarían a correr estos costos, ¿no? Pero sí sería muy importante y sí se puede realizar ese cambio de modalidad. Ok, muchas gracias. Y veo un par de preguntas más. Ya rebasamos la hora. Si no tienen inconveniente, respondemos estas 2 preguntas y damos, Claro. hacemos el cierre. Dice, hay ocasiones que se clasificó información, pero no se tiene el acta firmada porque esta se aprueba en la siguiente sesión ordinaria, por lo que se envía el acuerdo firmado, pero nos exigen el acta. Correcto. Sí, para estas situaciones es muy importante que ustedes como sujetos obligados den el acuerdo y den el acta. ¿Por qué? Porque esto nos genera certeza. Si en dado caso al momento de la solicitud decimos, chin, es que no se va a reunir el comité de transparencia, no tenemos el acta firmada, pero a lo mejor ya tenemos que hacer la respuesta en dado caso, porque no pedimos la duplicidad del tiempo, aunque hayamos pedido la duplicidad del tiempo el plazo para responder la solicitud, sí es muy importante que nosotros la hagamos llegar cuanto antes a la persona solicitante en ese momento. O en dado caso de que si ya se nos pasó el tiempo y sabes que no tenemos el acta firmada, te mandamos la previa y al final te meten recurso de revisión, a nosotros podríamos hacer una respuesta complementaria. Oye, sabes que si bien se realizó la entrega de la información, se realizó la entrega del acuerdo y del acta, pero el acta no viene firmada, pero mira, te demuestro que ya se la mandé a su correo electrónico y a partir de eso, te demuestro que ya se la mandé, ya está firmada y viene todo correcto, no hay ningún problema, nos las mandan a nosotros con sus diligencias o sus manifestaciones y a partir de eso podemos realizar un sobreseimiento del recurso de revisión. Pero sí es importante que tengamos en cuenta estos tiempos y si se puede entregar lo más antes posible, a nosotros nos dan más elementos para a lo mejor generar un confirma, ¿no? Ustedes en un recurso de revisión. Ahí, Quique, Enrique, perdón que te complemente con lo de los comités de transparencia, que siempre las fechas hay mucha premura en ellos, pero también otra recomendación podría ser siempre informarle al solicitante, ser muy transparentes en el proceso y decir, el acta está en proceso de protocolización.
¿no? O sea, no es de que ni lo han visto, ni han sesionado, sí ya se sesionó y todo está en proceso de ser protocolizada, misma que de ser enviada, y lo que se recomienda mucho, salvo que ustedes digan lo contrario, pero es que también se le dé una fecha certera al ciudadano, misma que se les enviará en 3 días, en 5 días, en tal, con el objetivo de darle certeza de que tal vez en este momento por un tema administrativo no salió, pero que posteriormente sabrá el ciudadano que en 5 días, en 3 días, le va a llegar a su correo o en su defecto, decir, misma que podrá consultar en la siguiente liga, ¿no? Que es donde podrán actualizar la información. Nada más complementando, Enrique. Perfecto, sí, gracias, Aldo. Gracias. Y esta es la pregunta que también nos dejaron aquí en el chat. En cuanto a las solicitudes que se marcan como datos personales, dan 15 días para remitir la respuesta. Mi duda es que al momento de subir a plataforma la respuesta me marca pendiente de acreditar identificación. ¿A qué se refiere? Esto lo pregunta Mirna Lucía Grande. ¿Qué crees? Que ahí sí te mentiría? Esa sería una cuestión ya directamente con, ahora sí que soporte del CISAI o del sistema de solicitudes. En muchas ocasiones es muy importante que cuando hacemos la respuesta a la solicitud de información mediante el sistema CISAI, ahí hay una cuestión en donde muchas veces nosotros como sujetos obligados tenemos que tener acreditada la personalidad de la persona, ahora sí que como es datos personales, acreditada la personalidad de la persona solicitante. Entonces, si bien muchas veces nosotros como sujetos obligados subimos la respuesta en, ok, sí se te va a dar la información, pero a lo mejor acércate a la unidad de transparencia, ¿no? Entonces, me imagino que por ahí va la situación de lo que te marca en el sistema CISAI. No sé si va por ahí. Mirna, te proponemos que si no queda, no quedó por completo atendido esto, pues nos lo haga saber o se lo haga saber a Enrique en las cuentas de correo en la cuenta de correo que nos proporcionó. Sí, igual para ahí tomarlo en cuenta y revisarlo, a lo mejor podemos hacer ahí una cuestión directa para revisar con soporte del sistema CISAI. Magnífico. Pues estábamos por concluir, Aldo. ¿Nos haces el honor del cierre? Claro, gracias, Sonia. Pues buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto saludarles. Muchas gracias por estar hoy presentes con nosotras, con nosotros en esta asesoría técnica especializada en el marco de las jornadas que estamos haciendo, esta vez en materia de obligaciones de transparencia. Muchas gracias por tener este espacio para con nosotros, para profesionalizarnos y pues resolver todas estas dudas que se están presentando. De parte de la comisionada María del Carmen Nava Polina, tenía el objetivo de poder estar el día de hoy con ustedes, poder saludarles y desear una buena jornada, pero por unos temas de agenda la comisionada sigue ocupada en una reunión que está atendiendo, pero bueno, no deja de mandarle los saludos y el agradecimiento por participar en esta jornada, de las cuales ella es quien coordina estos trabajos al interior de el Info Ciudad de México. Pues siendo las 18:13 horas, damos por concluida esta jornada y les agradecemos a todas, a todos el haber estado el día de hoy con nosotros y reiterarles que estamos a su disposición, tanto la Dirección de Estado Abierto, el personal del equipo de evaluación, así como el personal de la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava Polina. Muchas gracias y muy buenas tardes. Comunicación social, si nos ayudan con la foto oficial de la asesoría y si me ayudan prendiendo sus cámaras, por favor, los que gusten. Muchas gracias. Por favor, comunicación social, ustedes nos dicen cuándo haya sido tomada la foto. Listo, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, comunicación social. Gracias a todos. Que tengan buena tarde. Gracias. No olviden a los que faltan poner sus datos de contacto, su nombre, sujeto obligado y correo electrónico al que quieran que les hagamos llegar estos materiales que se expusieron el día de hoy. Buenas tardes y estamos a sus órdenes. Saludos a todos. Gracias. Gracias, buenas tardes.